Buenas tardes a todos, bienvenidos de nueva cuenta a esta conferencia magistral dentro del cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. En esta ocasión nos acompaña la doctora Marielena Molina Ayala. Me permito ceder la palabra al maestro José Ángel Chavarría Nieto, director de la Facultad de Diseño de Universidad La Salle Bajío, para que nos pueda compartir una breve semblanza de la doctora Marielena. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Lau. En especial, muchas gracias, doctora Marielena, por acompañarnos. Un gusto. Muy agradecidos por su participación. Como bien comentaba la maestra Laura, voy a permitirme leer una breve semblanza de la doctora Marielena Molina. Ella es arquitecta mexicana con doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor investigador de tiempo completo, nivel 6 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con perfil PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ella es autora del libro Conceptos Básicos de Diseño en Arquitectura, publicado por Editorial Trillas, además de los libros Taller de Síntesis 1 del Hábitat, Diseño Interdisciplinar, Experiencias Académicas, el Taller Interdisciplinar en el Hábitat, Conceptos, Procesos y Realización, estos últimos publicados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es ganadora del premio a la mejor tesis de doctorado en el 7º Congreso Internacional, la investigación en el posgrado, otorgado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mención honorífica, Premio Resurbe 3 en el Congreso Internacional sobre Resiliencia Urbana, Empoderamiento de Comunidades para la Acción Local, generado por la Red Internacional Reciclar Ciudades, RECNET, y sus aliados, llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Difunde el quehacer arquitectónico a través de programas de radio, ponencias, coordinación e impartición de talleres de diseño, conferencias y publicaciones nacionales e internacionales, además de dirigir varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son fundamentación teórica detrás del objeto arquitectónico, diseño colaborativo e interdisciplinar centrado en el usuario y desarrollo de procesos creativos para el diseño. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Y sin más preámbulo, cedo el micrófono para que inicie su conferencia. Le agradezco mucho, muchas gracias. Gracias por la invitación al maestro José Ángel, a la maestra Laura Abigail Cervantes. Muchas gracias por permitirme compartir un poquito de las experiencias que hemos hecho aquí en la Facultad del Hábitat y voy a permitirme compartir pantalla para empezar esta plática. Me dicen, por favor, si ya ven mi presentación. Sí, ya se observa correctamente, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a platicar del diseño como una herramienta de la sostenibilidad social a través de la participación de la comunidad. ¿Por qué? Les voy a platicar un poquito el contexto del estudio. Bueno, nosotros tenemos un país que es un país con grandes riquezas naturales, culturales, pero a pesar de ello tenemos un país que tiene un fuerte rezago social. Estamos hablando que según la medición de pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, México tiene una pobreza extrema de 7.1%, que equivale a 9.1 millones de personas. Y en pobreza en general, estamos hablando que el 36.3% de nuestra población, que son 46.8 millones de personas, están en pobreza. Sí, o sea, estamos hablando de un país que la tercera parte de su población es pobre y un poco menos del 10% está en pobreza extrema. Entonces, ¿de qué se trata esto de la pobreza y de la pobreza extrema? En el año 2004 se creó precisamente el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este consejo habla de diferentes dimensiones que tienen que ver con la pobreza, porque el concepto pobreza como tal no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, con lo que ganamos, tiene que ver con asuntos de educación, de servicios a la salud, de seguridad social, de acceder a la alimentación, de una calidad adecuada en los espacios de la vivienda y que toda la gente tenga servicios básicos en la misma. Entonces, nosotros hablamos de que alguien
tiene pobreza extrema cuando carece de todos esos derechos sociales que según Coneval debemos de tener todos los mexicanos, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado con los esfuerzos que se han hecho? Aquí en medio les estoy poniendo a las comunidades vulnerables, ¿verdad? Las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Y qué es lo que se ha hecho para tratar de ayudar a estas comunidades? Por un lado, vemos que ha habido programas gubernamentales que han tratado de hacer un desarrollo social en estas comunidades para mejorar su calidad de vida. ¿Qué ha pasado? Esto no ha funcionado, no ha tenido los resultados esperados debido a que ha habido deficientes procesos de diagnóstico y de gestión de lo que son las necesidades propias de la comunidad. Y así nosotros podemos encontrarnos con comunidades, vamos a pensar Chiapas, una comunidad en la que hace mucho calor en algunas zonas y donde llegan de repente con las ayudas y les dicen, ¿sabes qué? Le vamos a poner techos de lámina porque con esto vamos a mejorar su condición de vida. Cuando convertimos la vivienda en unos hornos para sus habitadores, ¿verdad? O nos vamos a comunidades aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, donde a veces las ayudas son para determinados materiales que están totalmente lejanos, pues, a la condición climática del lugar, ¿sí? Y o otras que están lejanos totalmente a cuestiones culturales, ¿sí? Yo les comentaba hace un tiempo, muchos años, a mis estudiantes que había una comunidad en el Distrito Federal que se llamaba Candelaria de los Patos. Entonces, esa comunidad era muy pobre, no tenían baños, hacían agujeros en el piso y ahí hacían, ¿verdad? Y estamos hablando de un México de hace muchos años en esa zona. ¿Qué es lo primero que quieren hacer? Hacen vivienda, les hacen departamentos y demás, y les ponen baño. Y lo primero que la gente de la comunidad empezó a vender fueron los baños, porque la forma de vida de ellos no era en ese sentido, ¿sí? Entonces, estamos hablando que si nosotros no nos acercamos a la necesidad real de la comunidad, con esto no quiero decir que no hagan en el baño, sino que debía haber un proceso donde la gente entendiera los beneficios de lo que se le estaba planteando. Pero cuando estamos lejanos nosotros a la necesidad de esta comunidad y cuando no la analizamos, caemos precisamente en supuestos, en dar por hecho que los conocemos o que esperamos que vivan como nosotros vivimos, cuando no es así, cuando todos somos distintos y cuando cada sociedad tiene determinados usos y costumbres que debemos aprender a conocer y respetar para poder realmente ayudarlos. Ahora, ¿qué ha pasado por otro lado aquí con los asuntos de la academia? La academia ha querido colaborar con las comunidades. Sí ha tenido buenos resultados muchas veces, pero ¿qué pasa? No ha tenido el suficiente impacto. ¿Por qué? Porque no hay acercamiento con programas gubernamentales. Entonces tenemos separados estos tres elementos. Por un lado, la academia trabaja con la comunidad o cercano a ella, pero no impacta suficiente. Luego tenemos al gobierno que quiere hacer las cosas, pero que a veces no se acerca de las maneras adecuadas a las comunidades. Y luego tenemos a la comunidad en sí misma que trata de resolver sus propios problemas. Entonces, hay otro asunto que tiene que ver también con organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs, que también trabajan de forma colaborativa, pero tanto la academia como estas ONGs a veces no logran impactar de forma suficiente. Este es un poco el contexto del estudio. Que además, otra cosa que ha pasado, el sector público se ha deslindado en muchas ocasiones de esta responsabilidad que conlleva pues resolver las necesidades de estas comunidades que están excluidas de la lógica de capital, delegándole al sector privado que muchas veces resuelve estos problemas. ¿Qué pasa? Pues que se han reestructurado los esquemas de gobernanza tradicionales y vamos a pensar, si hablamos de vivienda, ¿verdad? A veces se le delega al sector privado, el sector privado hace determinada tipología, que a veces incluso las medidas de la vivienda ni siquiera son las adecuadas para una necesidad básica, ¿verdad? De convivencia del interior de la misma, ¿sí? Y podemos incluso ver lugares donde duermen en hamaca, vamos a pensar en un Mérida, ¿verdad? Y donde los cuartos no dan esa posibilidad que la gente cuelgue su hamaca sin que se lastime la columna, ¿no? Entonces, estamos hablando que esas situaciones se le han delegado precisamente al sector privado que en muchas ocasiones, pues,
¿qué es lo que predomina? Pues las leyes de mercado, ¿verdad? Que se han interpuesto en la forma en que se producen las ciudades. Entonces, el sector privado también está adquiriendo un rol central en la toma de decisiones que ha tenido como consecuencia un detrimento en el sector social. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues afecta a las comunidades vulnerables. Ahora, ¿cómo pueden las comunidades excluidas enfrentar las formas de este posicionamiento de los capitales? Bueno, pues existen herramientas y una de ellas es que se organicen, que la gente de la comunidad participe. Y cuando hablo de gente de la comunidad, no se imaginen solamente a las gentes que estuvieran muy, muy lejos de nosotros. Hay comunidades que están muy cerca de los lugares donde vivimos y que precisamente tienen esas necesidades importantes. Entonces, ¿qué se requiere? Que exista organización, que exista participación y que exista un trabajo colectivo para poder precisamente solventar esas problemáticas a esas necesidades, ¿sí? Entonces, es un poco lo que precisamente hemos estado nosotros trabajando. Entonces, a manera de diagnóstico, ¿qué se hace? Bueno, se hace necesario generar procesos de reflexión que relacionen de manera directa qué cosa, las acciones realizadas desde la academia, como les muestro en estos engranes, que es muy importante que esos engranes vayan enlazándose. Por un lado, los organismos públicos y privados, las ONG y gobierno. Por otro lado, la comunidad, que debe tener unas formas de organización comunitaria. Y por otro lado, las acciones de la academia, ¿sí? Serían estos tres elementos que es importante que vayan girando, que vayan engranándose, que vayan relacionándose entre sí para que podamos pensar que las comunidades puedan tener mejores condiciones y mejor calidad de vida. Ahora, los métodos participativos se enfocan en procesos comunitarios de intercambio de ideas, de aprendizaje, de construcción de capital social, de empoderamiento, de autogestión y de fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Esto es muy interesante. Ahorita les voy a platicar un poquito los procesos que nosotros hemos estado llevando. Mediante los procesos de participación, la gente se empodera, o sea, se hace suyo lo que está pasando. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que es una intervención que hizo una de nuestras estudiantes en la Facultad del Hábitat, que se fue a un lugar que se llama Mezquitic, en Jalisco. Ella se fue a esa comunidad, convivió con la gente y empezaron a platicar. Estamos hablando que iban diseñadores, arquitectos, estudiantes, que precisamente se involucraron con las personas a conocerlas, a ver cuáles eran sus necesidades y en función de eso plantearon la necesidad de un centro comunitario que le denominaron La Cebolleta. Este es un caso, ¿verdad? Aquí quienes intervenían además, las organizaciones no gubernamentales. Ese es un ejemplo. Aquí al centro les muestro una intervención que tuvimos, que la comparte una de nuestras profesoras en una comunidad que se llama Ciudad Satélite, que es precisamente un área habitacional de casas en serie, donde también hubo un acercamiento con la gente para conocer cuáles eran sus necesidades. Y cuando hablo de acercarnos a la comunidad, hablo de acercarnos a todos. Por eso la imagen del niño. Por eso pensar a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos contemporáneos, acercarlos a participar es muy importante. Y hace rato que hablábamos con la conferencia de la doctora Vero, que hablaba de la producción del conocimiento, precisamente el estar reflexionando sobre estos procesos nos permite generar un conocimiento colectivo, ¿sí? Que ahorita les voy a platicar. Ahora, vincular las acciones de la academia con la comunidad implica que tenemos que pensar en cambiar la forma de pensar el diseño. No podemos pensar que se diseña lejano a la necesidad social. Necesitamos realmente acercarnos y ver qué necesita la gente, ¿sí? Meternos entre las calles, conocer cuáles son las necesidades, porque si lo queremos hacer desde un escritorio, si queremos solucionar las cosas a partir de lo que yo creo que pasa, pues obviamente no vamos a tener buenos resultados o vamos a seguir teniendo los resultados que ya teníamos. ¿Qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar un ejemplo. Nosotros aquí en la Facultad del Hábitat
hemos hecho varios ejercicios de acercamiento con las comunidades. Este ejemplo que yo les voy a presentar es un desarrollo que hicieron algunos de nuestros alumnos, por ahí ahorita les voy a platicar quiénes fueron, y es interesante porque aquí logramos conjugar a la academia, al gobierno del municipio y a los estudiantes, a los profesores, ¿verdad? Cuando hablo de academia, hablo de estudiantes, profesores y a la propia comunidad, ¿sí? En este caso hubo un acercamiento de las autoridades de este municipio. Venado es, ahorita les voy a platicar quién es Venado, ¿verdad? Bueno, Venado es un municipio y tiene una forma de organización así, con un gobierno municipal que tiene representantes de diferentes sectores de la comunidad. Es una comunidad rural que está a 2 horas de San Luis Potosí. Tiene más o menos 3,650 viviendas. Es un lugar precioso, con una riqueza natural y paisajística increíble. Tiene una importante producción agrícola. Estamos hablando que tiene 15,000 habitantes. Es en cuanto a población, es un lugar pequeño y tiene familias más o menos entre 4 a 6 integrantes, pero a pesar de que es rico natural, rico paisaje, produce de manera agrícola, son pocas personas y realmente si ven en familia nuclear son pocos miembros, tiene un altísimo grado de marginación, ¿sí? Bueno, ¿cómo se abordó el problema? Se generó un taller que denominamos interdisciplinar, donde participan arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores urbanos, edificadores y restauradores, ¿sí? Estas personas entran a través de un modelo de colaboración. ¿Qué quiere decir? Primero, entre estas disciplinas se integran, se hablan, se llevan bien para conocerse y saber cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, incluso sus debilidades, para poder amalgamarse y generar equipos de trabajo, ¿sí? ¿A través de qué? De un modelo de cooperación. ¿Qué otra cosa pasa? Se integra el diseño participativo e interdisciplinar, que tiene como objetivo principal, y esto me parece importante así ponerlo muy enfáticamente, democratizar los procesos de diseño y la producción del hábitat. ¿Para qué? Facilitamos primero la vinculación entre la academia y la sociedad. Generamos a través del diseño participativo una herramienta, pero ¿por qué es importante? Porque vamos a empoderar a la comunidad, le vamos a dar voz. No vamos a hacer lo que queramos, no vamos a suponer lo que necesitan. Vamos a acercarnos a la gente y vamos a descubrirlo. Y no solo nos vamos a acercar a la gente, también vamos a acercarnos a su entorno, a cómo viven, a cómo piensan, a sus usos y costumbres. ¿Para qué? Para que en función de esto podamos promover, elaborar y gestionar proyectos que estén cercanos con quién, academia, instancias gubernamentales y la sociedad. A través de esto, entonces, fortalecemos sus estructuras organizativas. ¿Para qué? Para la producción del espacio. Cuando hablo de espacio, hablo del todo, no solo hablo de la arquitectura, hablo del diseño gráfico, el industrial y demás, ¿sí? Con esto logramos una sostenibilidad social y le pegamos al punto del rezago social. Aquí les voy a mostrar el ejemplo. Las personas que participaron son Melina, Alejandrina, Jairo y José Jesús, de diferentes profesiones. Todos ellos son egresados de la Facultad del Hábitat, de arquitectos, edificadores, diseñadores gráficos y demás. Como les comentaba, ¿qué empezamos a hacer primero? Se empezó a hacer un aglutinamiento de pensamientos, convivencias, juegos, para conocernos, para conocer nuestro potencial, nuestras capacidades, y a partir de ese equipo de trabajo que se conforma, ahora sí nos vamos a acercar a las comunidades. Aquí llegamos a lo que es Venado, ¿verdad? Estamos hablando que en este proyecto hubo 250 estudiantes que participaron, más o menos 40 profesores, se hicieron equipos de trabajo así chiquitos, empezamos con 10, acabar más chiquitos para poder entrar de manera profunda a intervenir. Como les mostraba, este es un pedacito de lo que es Venado. Aquí es cuando nos acercamos a la comunidad y nos acercamos primero aquí a sus autoridades, ¿no? Para que ellos nos contaran su pedazo de la historia de lo que era Venado. Después nos acercamos a la gente, nos metimos al mercado, nos metimos a la plaza, a la iglesia, caminamos entre las calles,
nos metimos a sus museos, nos metimos a sus archivos para poder conocer un poco más cómo era la sociedad de Venado, ¿sí? Luego nos fuimos al lugar. Estos unos recorridos que empezamos a hacer para conocer la zona. Venado tiene un ojo de agua que se usa como balneario. Aquí lo alcanzan ustedes a ver en esta parte de abajo. También había una antigua fábrica textil. Es una zona muy hermosa. Tenía unas partes que ya estaban abandonadas y que consideramos que nosotros podíamos intervenir en ellas. Aquí hay unos primeros bocetos, primeras ideas que se empezó a pensar cómo le podíamos hacer. Aquí en el extremo inferior izquierdo vemos un poquito de lo que es el río que ustedes vieron en esta imagen y cómo empezábamos a ver que podíamos generar determinados elementos en la que la gente pudiera ir a acercarse, asar una carne, estar a gusto, ¿verdad? Y empezaron los alumnos a empezar a plantear algunas ideas para resolver este proyecto. Aquí hay cómo se acercaban, platicaban, proponían y empezaban a hacer sus planteamientos de solución. Estos planteamientos, bueno, aparte de que eran diálogos entre las disciplinas, también estaban asesorados por los expertos en las diferentes áreas, pues para ver cuál iba a ser el cauce que le íbamos a dar al proyecto. Entonces estamos hablando de un acercamiento con la comunidad, después un diálogo y una solución, y luego volvemos a acercarnos otra vez a la comunidad, a la gente, y aquí la gente ahora se acercó a visitarnos a los talleres para precisamente ver pues qué era lo que estábamos proponiendo, ver si íbamos bien o no. Hubo cosas que gustaron, cosas que no, y en función de eso se volvieron a tomar decisiones, se hicieron ajustes a los proyectos y se volvió a presentar. Esto que les muestro es precisamente cómo ya nos acercamos y dijimos, bueno, de acuerdo a lo que nos contaron que necesitaban y nosotros propusimos y luego ajustamos a las necesidades, ya se hace una propuesta que fue la definitiva de varios proyectos para que la gente después escogiera cuál consideraba que era el más cercano a sus necesidades. Aquí vemos un poquito de soluciones en cuestión de diseño industrial. Aquí vemos algo del diseño gráfico, parte de lo arquitectónico, ¿verdad? Y me voy a ir aquí donde son detallitos de lo que fueron precisamente esas propuestas que se hicieron para solucionar. Estamos hablando que estos ejemplos apenas estaban en esbozo, ¿no? O sea, no es un algo acabado, son primeras ideas para pues mostrarle a la gente qué se pensaba que se podía hacer. Ellos hablaban incluso de unas albercas al interior del río, que aquí hay una que se alcanza a ver, ¿verdad? Y unos espacios, ¿verdad? Para que la gente pudiera quedarse como a nivel de cabañas y llegar ahí a traer turismo para que la gente pudiera pues llegar. Es un poquito las cabañas que se planteaban, unas zonas de alimento, elementos de diseño, como es estos espacios de sentarse, estar en el aire libre, ver estos elementos, estas cosas que los alumnos proponían. Paseos peatonales para que la gente recorriera a los costados del río, lugares para sentarse. Sí, porque estamos hablando que es una zona que ya tenía algunas cosas semiconstruidas, unas abandonadas. Entonces estábamos pensando generar incluso unos talleres como esto que se ve aquí, para que la gente fuera a visitar, porque les digo, está muy cerca de San Luis Potosí, es un área que podía fomentar el turismo, ¿verdad? Y estos son parte de lo que se hizo del trabajo gráfico también, un poquito para recuerditos y estas cosas, ¿no? Entonces les digo, todo esto con la idea de que la gente visitara el lugar, conociera, potenciar el que la gente tuviera empleo, ¿verdad? Este proyecto, al final de todo esto, sí se llevó a cabo en una manera importante porque las autoridades consiguieron recurso federal y mucho de lo que les muestro sí se llevó a la realidad, ¿sí? Aquí es un poco de las referencias de lo que he estado platicando y pues ese sería un poco lo que les quería yo mostrar para también no pasarme en los tiempos y pues sobre todo detonar esto con ustedes, comentarios y demás. Voy a dejar de compartir la pantalla, pues para que de alguna manera también pudiéramos, pues conocer qué piensan de lo que les muestro, de lo que les comparto, ¿verdad? Para pues
intercambiar un poquito de ideas, ¿no? Al final les digo, tuvimos buenos resultados, se construyeron varias de las cosas que les mostré ahorita, y pues también la comunidad se empoderó, la comunidad tuvo, pues, posibilidades de tener ingresos y demás, ¿no? No todos los proyectos que hemos estado haciendo tienen este feliz final. Estamos hablando que algunos, bueno, son proyectos que se quedan nos acercamos a la comunidad, se hacen las ideas, a veces no se puede generar el recurso, pero yo creo que aquí lo interesante es precisamente los esfuerzos que se hacen por estas uniones, ¿verdad? Porque los investigadores, porque yo les hablo que estos 40 profesores que están integrados en esto, bueno, estamos hablando que hay investigadores, hay gente que tiene maestría, doctorado y demás, porque no debe de estar aislada la parte de los posgrados con lo que se hace en licenciatura y con el trabajo en general de los investigadores. Yo creo que en la medida que estemos más cercanos a estas soluciones con estos acercamientos, creo que vamos a poder tener mejores resultados, ¿no? Entonces, ahora sí, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Muchas Hablé muy gracias. rápido, creo. Laura. No, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, ya sea que gusten hacer uso del micrófono. Ahorita me parece que todos tienen ya habilitado su micrófono, o bien a través del chat para preguntas y respuestas. Entonces, no sé, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Nadie dice yo. Ah, bueno, está bien. Sí lo quise traer porque creo que es importante esta parte de pensar en la gente, de pensar en la comunidad y de pensar que los proyectos de investigación no deben estar, por un lado, si queremos tener un país fuerte, creo que una de las cosas que tenemos que fortalecer desde todos lados es precisamente esta parte, ¿no? De acercarnos con la comunidad. Yo también he tenido casos que he conocido que también en las Salle se están haciendo que precisamente se están acercando así los proyectos de investigación a las comunidades. Yo creo que esto es algo pues que debemos seguir haciendo, ¿no? Y seguir fortaleciendo. Muchas gracias. Creo que ya por aquí se animaron con una pregunta. Tenemos primero por acá en el chat a la doctora Verónica, que pregunta, ¿cómo generan el acuerdo de trabajo con la comunidad? Gracias, pero mira, yo creo que no hay una línea recta para estos acuerdos de trabajo con la comunidad. Lo que hacemos, porque trabajan, por ejemplo, aquí varios profesores que se dedican a trabajar diseño participativo con la comunidad, o sea, que están específicamente enfocados a esos acercamientos. No hay una sola manera de acercarnos a las comunidades ni pensar en acuerdos. Depende mucho de la comunidad, depende mucho del proyecto y depende mucho también de la necesidad. Lo que se hace de primer momento, por ejemplo, cuando nos acercamos a la comunidad, es ver quiénes son quienes están más vulnerables, quienes están más necesitados de estas colaboraciones. En función de eso es que se escogieron algunos proyectos y ya cuando esto se da, lo que ha seguido es acercarse a las instancias gubernamentales que nos abren a veces la puerta con los líderes sociales y demás que son con los que después nos hemos acercado. Pero les digo, no hay una sola forma porque a veces pasa al revés. A veces primero la gente ha venido a la facultad, ha venido a decir, necesitamos pues que nos apoyen, ¿verdad? Y entonces es como nosotros nos acercamos a las comunidades. Y una vez que nos acercamos, pues lo primero que hemos tratado de hacer es no imponer una forma de trabajo, sino que lo que tratamos de hacer es que la comunidad y nosotros vayamos construyendo esas ligas para poder generar acuerdos y trabajar en conjunto, ¿no? Sí. De hecho, Vero nos ha ayudado también con pues en la parte de diseño participativo, ha estado la doctora Vero trabajando también con las comunidades.
Excelente, muchas gracias. Y vemos también una mano del maestro José Ángel. Adelante, maestro. Gracias, Lau. Muchas gracias, doctora Marilena, también. Me hace mucho sentido también el pensar en estas conferencias que hemos tenido en el día de hoy, que todas están haciendo un alto muy importante en el usuario. A final de cuentas, creo yo que es pues sencillo dejarse seducir por el lado oscuro del diseño, ¿no? Por la estética, por la tecnología, por los productos o los proyectos que ganan premios por ser vistosos, pero no se ponen realmente en los zapatos del usuario, ¿no? Entonces, creo yo que es muy valioso el estar pensando que desde aquí efectivamente se abone hacia la sostenibilidad social, que haya programas en donde se involucre gobierno, se involucre también academia, y esto es muy atractivo a final de cuentas en esta vinculación en un momento dado con iniciativa privada. Entonces Claro. creo que como se va generando verdadera riqueza pues en los grupos sociales, ¿no? Que además coincide, creo yo, que recae casi siempre en los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces me Sí. parece interesantísimo. Muchas Sí, gracias. así es. Es que yo creo que si nos preocupamos por los más vulnerables, al final de cuentas vamos a ganar todos, ¿no? Es como cuando hablamos del diseño accesible. Si pensamos en el más vulnerable, en el más desprotegido y le solucionamos a todos, porque si él puede pasar por cualquier parte, si el más vulnerable pasa por cualquier parte, todos pasamos, ¿no? Entonces creo que mucho de este trabajo que se hace precisamente es ganar todos. Los estudiantes aprenden, la comunidad se beneficia, los profesores somos más productivos, porque ahorita que me hizo favor el profesor Chavarría de presentar y que habló de los libros, del taller interdisciplinario, estas cosas, al final de cuentas hay que escribir, o sea, escrito precisamente sobre estas experiencias, pues para que otros no caminen a veces a ciegas. Ahorita que la doctora Vero decía, bueno, ¿cómo se generan los acuerdos? Bueno, el hecho de compartir y por escritos esas formas de acercamiento también hace que otros pues tengan de alguna manera idea de cómo acercarse o de esos procesos que se han hecho, ¿verdad? Pues para poder ir caminando, pues si no sobre seguro, por lo menos pues ya con unas experiencias previas, ¿verdad? Que nos ayudan a entender un poquito lo que está pasando en las comunidades, en la propia academia y en las instancias gubernamentales, ¿no? Las ONG también, ¿no? Sí, así es. Pues felicidades por ello, doctora. Pues Muy muchísimas gracias, gracias. gracias. No te escuchas, Lau. Te quedó apagado el micrófono. Perdónenme. No sé si alguien más tenga algún comentario adicional. Si no, bueno, pues por mi parte justamente me quedo yo con esta idea, ¿no? Esta reflexión de cómo el diseño justamente se vuelve esta herramienta de sostenibilidad social que está como bajo este enfoque de ganar, ganar, ¿no? Que nos puede dar beneficios mutuos, que se diseñan estas soluciones para abordar las necesidades de la comunidad, pero también se crean esos resultados que mejoran la calidad de vida, que esto también puede generar oportunidades económicas, puede mejorar la reputación de las empresas, fortalecer las relaciones entre todas las partes interesadas y sobre todo que estas soluciones pues busquemos que tiendan a ser sostenibles a largo plazo a través de la cooperación, la colaboración, que nos lleven a un cambio social positivo. Entonces, pues, Sí. no nos queda más que agradecerle nuevamente, doctora, y cedo de nueva cuenta la palabra al maestro José Ángel para el cierre de la sesión. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Lau. Pues también formalizar el agradecimiento, doctora Marilena. Me permito compartir pantalla, creo que ahora sí ya lo logré. Creo que ya pueden ver
Sí, constancia, ¿verdad? Bien. sí. Pues la Facultad de Diseño de Universidad La Salle Bajío otorga la presente constancia a la doctora María Elena Molina Ayala por su valiosa participación como conferencista magistral en el cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. León, Guanajuato, 13 y 14 de octubre de 2023. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. doctor. Al contrario, y bueno, pues ojalá que sea una de muchas intervenciones, colaboraciones, proyectos y demás, como comentábamos hace unos minutos. Claro que sí, yo con muchísimo gusto. Si gustan, ahorita les pongo en el chat el correo para los que quieran. De verdad, es importante generar estos espacios interinstitucionales también para hacer proyectos. Y muchísimas gracias de verdad por la invitación, por la oportunidad del espacio. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. Así como le hace.